¿Cómo está, doctor Bazán? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en su programa. Qué pena que sigamos de crisis en crisis, ahora otra vez el tema de la vacancia, agregado al tema de la investigación periodística que hizo Cuarto Poder y que a todos nos agarró de sorpresa con un informe bien interesante periodísticamente hablando. Sí, y es lamentable que el propio presidente esté ayudando a que la vacancia prospere, porque él da explicaciones que en realidad no son explicaciones, no son creíbles, no mantuvo la distancia suficiente con su secretario, que ahora parece envuelto en un tema de corrupción. En realidad, él está creando el caldo de cultivo necesario. Antes no tenían los 52 votos. Después de la publicación y de los hechos que él mismo ha explicado, ya tiene 56 votos, va a ser admitido. Y si en el debate el presidente se presenta y da las explicaciones tan malas como las ha dado públicamente, de repente él mismo genera que se junten votos suficientes para generar su propia vacancia. Así es, esa es una tremenda posibilidad. Ahora, he escuchado algunas especulaciones en el sentido de que ¿qué pasaría si el presidente de la República no va al Congreso? No tienen que ir, él puede nombrar un abogado para que el abogado sea quien lo defienda, porque le dan el derecho de defender su punto de vista y hacer las explicaciones. Lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de interpósita persona, en este caso, quien sea el abogado. Ya sucedió anteriormente. Con PPK. El doctor Borea Odría, creo, fue y hizo las explicaciones y se generó el debate suficiente. Muy bien, lo voy a poner en una situación incómoda, doctor Bazán. Vamos a suponer que él no va y tampoco va su abogado y el presidente, más allá de que al final lo vaquen, porque no asiste él, no asiste su abogado, se dan los votos, se logran los 87 o más y lo vacan, pero el presidente Castillo, estamos especulando lógicamente, se atrinchera en Palacio y dice que él sigue siendo el presidente y que esa vacancia, como están diciendo algunos constitucionalistas, es inconstitucional. Bueno, en principio, a quien le corresponde aprobar la vacancia es al Congreso de la República. Por lo tanto, si el Congreso de la República reúne los votos suficientes y se declara la vacancia, ya no es presidente, así se queda en Palacio. Será un invasor. Estará generando un abuso de autoridad o más bien una usurpación de autoridad, porque no siendo presidente ya no se puede quedar ni dictar resoluciones ni decir yo soy presidente cuando constitucionalmente se ha dicho que no. Constitucionalmente ha ingresado y constitucionalmente tendrá que salir por vencimiento de plazo o por declaración de la vacancia. Eso significaría que estaría cometiendo un delito en contra de la autoridad constituida, que en este caso es el Congreso, que lo habría vacado. Si eso fuera el caso, sería una cosa totalmente absurda. Pero insisto, su argumento, o sea, el argumento del presidente sería que es una vacancia inconstitucional, que a él no le correspondería eso, más allá de lo que dice la Constitución, la vacancia señala otras cosas y a él le correspondería un juicio político. Y en ese interín, la Fuerza Armada, que se supone es no deliberante, usted conoce algo y mucho de historia, en el Perú y en el mundo a veces eso ha ocurrido, que las Fuerzas Armadas son las que al final deciden pese a no ser deliberantes, y la Fuerza Armada resulta que respalda al presidente en su tesis de que el Congreso está vacándolo de manera inconstitucional. ¿Qué pasaría ahí? Como sucedió con Vizcarra. Finalmente, las Fuerzas Armadas... Sí, lo vacaron y él se fue en la noche, salió y se despidió, dijo me voy. No, pero eso fue en la segunda oportunidad. Sí. Al principio, cuando se declaró a Meche como presidenta, él conversó con la gente de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas reconocieron al presidente, mantuvieron su apoyo al presidente y ahí fueron decisivos. Y la población lo respaldó. Y la población lo respaldó también. ¿Correcto? Independientemente de si eso fue legal, constitucional o no fue constitucional. El Tribunal Constitucional también lo respaldó. Por eso, independientemente de eso, ¿no? En estos casos no importa el argumento que tenga, porque esos son argumentos. Yo puedo decir que me han sacado mal, que las cosas están mal, esos son mis argumentos. La realidad es que quien tiene que destituir o quien tiene la atribución para destituir es el Congreso de la República. Lo demás... A ver si lo estoy entendiendo. O sea, Vizcarra
no debió continuar como presidente y más bien Mercedes Arauz? En realidad esa fue una situación totalmente confusa para el país. Confusa porque se forzó una situación en ese momento y finalmente quien dio la estabilidad fue las Fuerzas Armadas, que dijeron continuamos con el presidente. Y Meche renunció. Y Meche simplemente salió de escena, no siguió peleando porque tampoco tenía fuerzas para hacerlo, así que ahí terminó el asunto, no por la vía de la razón, sino por la vía de los hechos consumados. Se consumaron esos hechos. Pero esta situación es una situación diversa. Esto es una situación distinta. Esta es una situación en la cual el propio presidente de la República es el que está socavando sus propias bases. Entonces, ¿qué argumento podría tener la Fuerza Armada para decir seguimos reconociendo a un presidente si el Congreso lo ha vacado y el mismo presidente dio las armas para hacerlo? Muy bien, vamos a una brevísima pausa y luego continuamos analizando estos temas de coyuntura con César Bazán Naveda. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo, como siempre, a las 11 de la mañana. Hoy estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda a propósito de los temas de coyuntura y sin duda el tema de la vacancia y ese informe periodístico de Cuarto Poder a todos nos ha preocupado y muchísimo. Y otra vez la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los siguientes días en nuestro país en el tema político. Doctor Bazán Naveda, cuando usted vio el video ese en Cuarto Poder, ¿qué percibió, qué sintió? ¿Cómo se sintió usted? Sentí una gran decepción, porque... Pero ya usted estaba decepcionado del presidente. Sí, decepcionado, pero jamás podría haber pensado que a un presidente recién elegido se le pudiera estar pensando en sacar. Entonces, días atrás me pidieron mi opinión y yo lo que adelanté fue que era impertinente sacarlo en este momento. No era el momento. Tal vez querían políticamente calentar las aguas para sacarlo después. Podría haber sido. Pero hay que dejarlo trabajar un tiempo. Pero él mismo se ha encargado de echar sombras sobre su propia gestión. ¿Qué hace él? Que siempre anda con su sombrero, no se lo quita creo ni para dormir, y sin embargo para una reunión que dice que es privada, se lo saca, con su gorra. Se pone una gorra como para pasar desapercibido. Además debe recordar el presidente que él es la figura pública por excelencia y por lo tanto no hay reuniones secretas a las cuales él pueda ir, y en todas las reuniones siempre será el presidente. Entonces debe ser muy, pero muy cuidadoso para todos los actos públicos y privados en los cuales él participe, porque siempre será el presidente. Ahora, yo voy a tratar de ser abogado del diablo, como se dice. Estos hechos de hacer, digamos, una suerte de agenda paralela o un despacho paralelo y reunirse con determinadas personas, no motivan que alguien diga, oye, pero es la vida privada, el presidente también tiene vida privada. Y junto con eso, traer los antecedentes de otros presidentes que han hecho casi lo mismo o peor todavía. Digamos, esa es la razón como para cambiar de presidente, como para tumbar al jefe de Estado.
no es propiamente esa la razón, sino que se ve mezclado con un hecho de corrupción. Por ahí va el asunto. El presidente de la República... ¿Cuál es el hecho de corrupción? El hecho de corrupción está en las reuniones que aparentemente habría tenido con esa persona que después asesoró aparentemente, dice aparentemente, usted. Entonces, o sea, la corrupción, digamos, es en el marco de una especulación. Claro, pero la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecerlo. Y ahí no lo parece. Ahí nos está demostrando flaquezas. Porque no nos parece hay que tumbar al presidente. No, tampoco. Pero esa es la razón por la cual él mismo está socavando su confianza. No estoy diciendo que esos sean los argumentos necesarios para poderlo sacar, pero él está ayudando muchísimo para que la duda caiga sobre su gestión. Mire, cuando empezó dijo que ya él no iba a despachar en Palacio de Gobierno y que Palacio de Gobierno iba a ser un museo. Y empezó a reunirse en Breña, sin agenda, sin reuniones. Todas las reuniones son privadas y secretas, porque no se sabía con quién se reunía. Eso ya es una sombra de duda, totalmente oscuro. Y ante la presión él regresa a Palacio. Ante la presión él regresa. Y ante la presión él regresa, pero sigue manteniendo esa conducta media díscola para un presidente. El presidente de una república en este país o en cualquier país debe tener muchísimo cuidado con lo que dice, con lo que no dice, con lo que hace y con lo que no hace. Y él está haciendo mucho y no diciendo otras cosas que debería decir para tranquilizar al país. Y en estos casos simplemente negar no ha sido suficiente cuando en los videos aparece una cosa distinta. Entonces la figura del presidente está comprometida por él mismo. No está comprometida porque los demás hayan encontrado algo, sino porque él ha generado esa duda. Pero yo digo, estoy de acuerdo con usted en que el presidente comete errores, se dispara a los pies, lo que usted acaba de manifestar, yo lo suscribo, pero ¿alcanza ese contexto negativo del presidente para tumbarlo? En mi opinión, todavía no. Digo todavía no porque no se sabe qué más irá a salir, o qué más él irá a decir, o qué más es lo que él mismo va a callar. ¿O qué dirán las investigaciones? O qué dirán las investigaciones. En este momento, desde mi punto de vista, todavía no alcanza. Pero sí alcanza para un debate público. Es decir, la imagen del presidente puesta en la vindicta pública para que todo el mundo pueda opinar en favor y en contra, y por lo tanto el descrédito de él mismo. Yo sé que usted no es constitucionalista, doctor César Bazán Naveda, yo tampoco, pero por eso le planteaba, por algunos artículos que he leído, en la Constitución del 93 está consignado el tema de la vacancia, pero también el juicio político. Sí, que me parece, en el tema del juicio político es el artículo 99 y 100, si no me equivoco. Entonces, hay quienes dicen, algunos constitucionalistas dicen, la vacancia no corresponde a un tema de corrupción, el juicio político sí. Sí, pero la vacancia en este caso corresponde a un tema de confianza, porque él ha sido elegido como presidente y debe tener la confianza y debe darnos confianza a todos nosotros. Si no es así, entonces ¿qué hace sentado en la presidencia de la República alguien en quien nosotros no creemos? Y entonces sí se da el motivo suficiente para poderlo vacar. No vamos a creer que esté metido, no creemos, pero come como pato, viste como pato, grazna como pato, ¿qué más puede ser? Ahora, el Congreso no es un poder judicial, el Congreso es un poder político. Así y no es. necesita de pruebas o testimonios o evidencias para tomar una decisión. No va a necesitar, no hay que confundir, y eso algunos otros creen que el Poder Judicial está trasladado al Congreso de la República. No, el Congreso de la República toma decisiones políticas y por eso la confianza es fundamental. No solamente en el presidente, también en los ministros. Se les quita la confianza. Y si el país le quita la confianza al presidente, el presidente tendrá que irse de todas maneras. Así es, de acuerdo. Y para terminar, entonces, hoy día yo le escuchaba al congresista Carlos Anderson, que es economista y todo lo demás, pertenece a Podemos, es un invitado, no es un militante. Él sostenía y decía, medio en broma, ¿no? Decía que Dios nos coja confesados frente a la pregunta que le hacían, ¿qué le parece Rafael López Aliaga en la presidencia de la República? ¿Qué dice usted? Suscribo igualmente ¿Ah, sí? sus palabras, sí. ¿Por sí. qué? Porque es una imagen también contradictoria,
¿no? Genera posiciones realmente extremas. Pero él está promoviendo la vacancia. Sí, pero ese es otro tema. La vacancia la está generando el mismo presidente. Puede ser que él lo esté promoviendo, pero el mejor promotor de la vacancia es el propio presidente, ¿no? Pero en el caso de Rafael López Aliaga, que nos diga a estas alturas de la vida que él ama a la Virgen María, todos amamos a la Virgen María, pero para justificar ahí una actitud totalmente ajena a nuestros tiempos, o que se flagela, o que solamente cree en algunas figuras y los demás deben desaparecer, es algo que es también intolerable para una convivencia pacífica en un país. Muy bien. Estaremos en contacto, doctor. De repente lo convoco antes de 2 o 3 semanas. Sí, porque esto, usted sabe, la noticia va y viene. Lo voy a molestar. Con mucho gusto. Muy amable, muy Ya, gentil. ok.